Hola, buenas noches, que Dios te bendiga. Bueno, un sábado más compartiendo juntos. Tendría que haberme conectado desde la iglesia El Renuevo, pero como no me pude conectar, me faltó mi secretaria Dianita. Y la secretaria Camila también estamos ahí medios distribuidos. Entonces, bueno, por eso no me pude conectar con el de la iglesia El Renuevo, el Facebook con la iglesia El Renuevo, pero bueno, de todas maneras estamos conectados aquí con mi Facebook, así que bueno, espero que se puedan ver de todas maneras. El tema de hoy es un tema que creo que nos toca a todos, ¿no? Y tiene que ver con el desánimo. ¿Por qué a veces estamos desanimados? ¿Por qué a veces estamos sin fuerzas? Y la palabra de esta noche es: levántate en el nombre de Jesús. ¿Podemos estar desanimados? Sí. ¿Podemos estar sin fuerzas? Sí. Porque de hecho, por más que nosotros tengamos a un Dios todopoderoso, también somos seres humanos. Y sin ir más lejos, nosotros sabemos que Jesús mismo llegó un momento de su vida que él justamente cuando estaba en el Getsemaní le pidió a sus eh, discípulos, ahí estaba Pedro, estaban los hermanos Zebedeos, y les dijo él: estoy triste, oren por mí, ¿sí? Y podemos estar tristes, sí, podemos estar tristes, podemos estar desanimados. Lo importante es que no nos quedemos en ese estado. Amén. Vamos a ver cuáles son las cosas que nos pueden llegar a producir desánimo, ¿sí? El primer punto que vamos a ver de las cosas que nos pueden traer desánimos es la frustración. ¿Qué significa frustrarte? Frustrarte significa cuando querés hacer algo que lo tenías planificado y de pronto no se pudo hacer. Yo creo que más de uno nos hemos frustrado en este tiempo. Más de uno teníamos planificado hacer un montón de cosas y vino la cuarentena, y la cuarentena nos hizo quedar adentro y nos hizo de alguna manera dejar de lado nuestros proyectos. Pero yo te digo que este es un tiempo, ¿sí? Y no nos tenemos que frustrar, porque la frustración es uno de los pasos que nos hace llegar al desánimo. Entonces, no nos frustremos. ¿Cómo nos podemos frustrar? Nos podemos frustrar de esa manera, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos tratando de tener un objetivo, tener algo claro, y resulta que queremos hacer las cosas como el resto. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Te pido que me acompañes ahí en donde estás, en Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice: ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Y Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. ¿Qué quiere decir No andamos conforme a la carne. La carne sería, no sé, en algún momento de frustración, hay gente que se le da por tirar las cosas, ¿sí? Hay gente que se le da por ponerse rebelde, hay gente que se le da por romper todo, hay gente que se frustra y se tira en la cama, hay gente que... ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Recurrir a lo que nos dice la palabra. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén cargados, que yo los voy a hacer descansar, dice. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos nos frustramos, todos nos desanimamos. El tema es no quedarte en ese lugar. Mira, hoy en algún momento había empezado a pensar en las deudas. ¿Quién tiene deuda? El que no tenga deuda, bueno, avíseme, escríbame ahí que vamos a hablar inbox. Pero creo que todos tenemos deudas. El tema es si estamos diciendo cómo las vamos a pagar, y si no tenemos trabajo, y si salgo a hacer esto, y si salgo a hacer lo otro. Definitivamente tenemos que accionar, sí es cierto, tenemos que accionar, tenemos que hacer una reingeniería, ¿sí? Pero eso nos tiene que llevar a activarnos, no a quedarnos desanimados, no a frustrarnos, sino a reactivarnos, a reingeniarnos, ¿sí? A tratar de hacer las cosas como podemos, hasta donde podemos, pero no dejar de actuar. ¿Sí? Y entendamos que el que nos va a dar la sabiduría primero es el Señor. Porque la palabra dice que el que necesite sabiduría, que se la pida a quién? A Dios. Amén. Así que ese es otro de los puntos. ¿Qué otra cosa nos produce desánimo? La desobediencia.
Y en Romanos 8, seguimos ahí con Romanos 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, dice, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A qué nos referimos? A que sería muy fácil decir, bueno, yo hago lo que quiero al final, pero definitivamente la desobediencia forma parte de la rebeldía, y la rebeldía no está bien vista en la palabra de Dios, no es lo que Dios quiere que nosotros seamos rebeldes. Recordemos en cada uno de los casos en que habla la Biblia que la rebeldía lo que trajo fue consecuencias. ¿Sí? A lo mejor en el momento me puedo salir con la mía, pero después va a tener consecuencias, y lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de que tenemos que respetar nuestras autoridades. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nosotros tenemos que respetar lo que dicen nuestras autoridades. Amén. Examinémonos cada día, ¿sí? Gálatas 5 dice, digo pues andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de las carnes que son, y empieza a nombrarnos todo, ¿no? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, y acá viene, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Miren, ¿sabe lo que está trayendo esta época? Está trayendo todo eso, está trayendo pleitos, está trayendo ira, está trayendo contiendas. Lo que yo te pido en el nombre de Jesús es que descanses en Dios y actives, según la sabiduría que Dios te está dando, lo que tengas que hacer. Pero que no te pelees con el que tenés al lado. No sirve. No te pelees con tu esposa, con tu hermana, con tu primo. No te pelees, porque no sirve. Porque justamente lo que quiere el enemigo en este tiempo es dividirnos. ¿Qué dice la palabra? Todo reino dividido cae. Todo reino dividido cae, y no es nada nuevo, y el enemigo lo sabe. Y si nosotros le permitimos al enemigo que venga y divida, es lo que va a hacer, va a dividir familias, va a dividir matrimonios, va a dividir iglesias, va a dividir, porque esa es la tarea del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo en donde podemos estar frustrados, desanimados, podemos estar angustiados? Pero tenemos que ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? La fuente es Dios. Él es el que te va a traer la palabra, el que te va a traer la sabiduría, el que te va a traer el consuelo, el que te va a animar. Definitivamente solamente en Dios podemos encontrar ese descanso. Por eso te animo a que en esta noche puedas descansar en los brazos del Señor. Ojo, esto no quiere decir que uno se quede con los brazos, ¿sí?, cruzados y diga, bueno, que pase lo que sea. No, no, no. La idea es que puedas actuar. ¿De qué manera podemos actuar? La primera es pidiendo sabiduría a Dios, ¿sí? La otra es yendo a los brazos del Señor, descansar en Él. Pero cuando vos vas a los brazos del Señor y descansas en Él, Él te va a dar una dirección. No es que nosotros escuchamos la voz de Dios y decimos, ah, qué bonito, qué lindo sería pasar en la presencia del Señor y quedarnos en la enramada, como la que habla Pedro, ¿no es cierto? Y decir, bueno, acá estamos tan bonitos. No, 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 es actuar también en lo que tenemos que hacer. Amén. Y si una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, es orar, es interceder, es clamar. Hay muchos movimientos de lo que se está hablando en este momento, y yo no me canso de escuchar que están hablando de Bill Gates, que están hablando de un gobierno mundial, se están hablando tantas cosas. Pero, ¿sabes una cosa? La palabra ya lo había anunciado. Definitivamente en la Biblia está todo escrito. Está todo escrito, esto también va a pasar. Y es necesario que se cumpla todas las cosas que dice la palabra. Esto iba a pasar, en algún momento iba a pasar. Lo que pasa es que ninguno de nosotros pensó que esto iba a pasar tan rápido. ¿Sí? El gobierno, la moneda mundial, o sea, todo lo que está pasando ya estaba avisado. Las pestes, la destrucción, los terremotos, se fueron sucediendo cada una de las cosas, y esto iba a pasar. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir intercediendo, seguir orando, seguir viendo qué es lo que Dios quiere, seguir hablando del mensaje de la cruz, porque Jesucristo vino para esto, vino para morir por vos y por mí, vino para que la sangre de Jesucristo nos hiciera libres de toda condenación, vino para darnos vida y vida eterna. El Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el mensaje de que
estamos pasando este tiempo, llámalo de tribulación, llámalo de angustia, llámalo de incertidumbre, que sí, que lo tenemos que pasar, pero te digo que esto también estaba escrito. ¿Cómo nos podemos levantar nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo nos podemos levantar? Vamos a leer en Romanos 8. Seguimos con Romanos 8, amén. Dice, y si el espíritu de aquel, escúchalo bien, que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, dice la palabra. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Queremos ser hijos de Dios, dejémonos ser guiados por el Espíritu. Dejémonos de pelearnos, dejémonos de controversias, dejémonos de ver quién tiene la razón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que levantarnos como iglesia, tenemos que orar por todo esto que está pasando, tenemos que juntos, ¿sí?, clamar para que esto que está pasando, ¿sí?, sea para salvación de todos los otros que todavía no lo conocen al Señor y de aquellos que todavía están alejados, de aquellos que por algún motivo se alejaron del camino del Señor, puedan ser reconciliados. Porque te digo algo, uno de los ministerios más grandes que nosotros tenemos es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, dice el Señor. Sabes que cada uno de nosotros fue llamado con un propósito. Y cumpliendo ese propósito en Dios vamos a obtener la victoria. Esa es la vida de éxito. Cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. En Romanos también seguimos, acordate, hoy fue el libro de Romanos, Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, amén. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabes por qué? Mira lo que termina diciendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Como hijos de Dios, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo? Como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos otra vez con el resto del mundo diciendo, no, esto está bien, esto está mal, ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo pacificadores? Porque la palabra dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Estamos siendo como niños? ¿Verdaderamente estamos creyendo en lo que Dios está diciendo en su palabra? ¿O estamos llevando también nosotros, levantando el avispero? Recordemos que la palabra dice que somos más que vencedores. Y quiero que me acompañes a Romanos 8, 28 y 39, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy me enteré que había fallecido el papá de una de las hermanas que teníamos ahí en la iglesia en Perú. Y realmente, bueno, uno no deja de afligirse, por supuesto, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Llamarle, darle una palabra de consuelo, decirle lo que dice la palabra. La palabra dice que cuando alguien parte en el Señor, por eso la importancia de hablarle a todo el mundo del Señor, cuando alguien parte a la presencia del Señor, en el Señor, dice que cuando Jesucristo venga a buscarnos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero y entonces nosotros nos encontraremos juntamente con ellos y viviremos en una eternidad. Eso es lo que tenemos que hacer, hablar de la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios a todos aquellos que están necesitando una palabra, no una palabra de controversia, una palabra de consuelo. Saber que el Señor está en control de todas estas cosas. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes que el Señor resucitó? Jesús resucitó y Él fue el primero. Y así va a pasar con cada uno de nosotros. Queremos vivir conforme
a la carne o conforme al espíritu. Esto no significa que andemos flotando, no significa que andemos meditando, significa que andemos conforme a lo que el Señor quiere que andemos, y es llevando el mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, ¿sí? Un mensaje de que el Señor está en control de todas estas cosas. Amén, porque el Señor dice, y voy a estar con ustedes hasta los últimos días. La palabra dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? ¿Quién acusará, dice, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Porque muchos van a decir, ah, sí, mira qué bonito que habla. Sí, claro, habla de Dios, sí, pero no se fija en lo que está pasando a la gente, hermanos. De eso se encarga el Señor. Nosotros nos encargamos de orar. Nosotros nos encargamos de accionar. Amén. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados en el matadero. Dice la palabra, antes en todas cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjense lo que dice el Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y recordá esto, nada te va a poder separar del amor de Dios. Así que toda frustración, toda angustia, todo desánimo, lo tenemos que llevar a los pies de Cristo y levantarnos con poder en el nombre de Jesús, que es el que nos levanta. El Espíritu de Él nos va a levantar de la misma manera que lo levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que tiene Dios en tu vida. El de poder llevar un mensaje de ánimo, un mensaje de paz, un mensaje de amor a todos aquellos que lo están necesitando. Que tu boca sea voz de trompeta para a todos aquellos que están pasándola mal. Sí, la están pasando mal, porque hay personas que se están muriendo. Que tu boca sea una voz de trompeta para llevar ánimo, para llevar palabra de vida a aquellos que la están pasando mal. Y que Dios te siga usando con poder y autoridad. Amén. Nos vemos el próximo sábado, la próxima conexión, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho y bueno, seguimos orando por cada uno de aquellos que están pasando necesidad. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.